Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola Kenia, gusto saludarte, ¿cómo estás tú? Agradecida del Señor y desde ya hoy iniciando esta semana, el primer lunes de Santiago en cuarentena y desde ya con nuestros amigos que se comienzan a conectar y que de inmediato comienzan a comentar aquí en a dialogar con nosotros ahí en la cajita de comentarios. Hola Nilsa, dice que el Señor les bendiga en este empiezo de semana. Así es, mi amor, Dios te bendiga a ti también. Ya por fin comienza de todo un poco con Pedro y Kenia. Ojalá usted lo pase bien, es una media hora en la que planeamos divertirnos más que nada, ¿verdad? Así es, empezando una nueva semana, quizás una de las más críticas desde el punto de vista sanitario. Tremendo lo que está pasando. Así es, bueno, para la gente, informarle un poquito a la gente que no sabe, que no está en Chile, que no sabe lo que está sucediendo acá. Efectivamente, Chile está en una semana muy importante, todo Santiago en cuarentena de 6 a 8 millones de personas, ¿verdad? Guardaditos en su casa. Ayer hoy tuvimos 28 personas fallecidas, lamentable y tristemente, por eso reiteramos el llamado a que hagamos cosas como esta, que hagamos lo posible por entretenernos, por pasarla bien, por estar en paz, pero dentro de casita, saliendo lo menos posible. Así es, pero desobediente. ¿Se escucha bien el sonido, no es cierto? Sí, te escucho. Oye, y bueno, si bien es cierto, por ejemplo, no sé, veamos el meme del día y después comentamos mejor, ¿o no? Bueno, pensé que ibas a dar un saludo, pero siempre el llamado a la gente que se está conectando, que le dé like a la transmisión, pero más que nada, mira, los likes no me interesan mucho, que nos comenten, que usted nos hable, que nos diga estoy en tal lugar, lo estoy viendo desde tal sitio, o que usted opine acerca de lo que estamos hablando y sobre todo, lo más importante, que comparta, porque hoy Pedro nos va a hablar del cibercrimen y de cómo nos están enviando mensajitos por correo, por WhatsApp, que parecen, son idénticos a lo de las tiendas, a lo de los bancos, esto viene por todos lados, para hacernos entrar en sus links, pinchar sus links y robar informaciones de nuestro teléfono y nuestros computadores. Y también la psicóloga Carolina Quesada nos va a hablar de algo que está sucediendo y que nos tiene realmente preocupados, que es la salud mental, cómo nos está afectando esto de estar trancado, esto de estar en cuarentena, cómo hay mucha gente que está incluso siendo violento con la gente que ama, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, y puede ser que la cuarentena tenga algo que ver ahí, no sé, la psicóloga nos va a contar. Pero bueno, esto es parte del contenido, por eso queremos que usted lo comparta, para que más personas sean bendecidas por esto que vamos a estar conversando. ¿Sí? Este Sí, es el meme del día, entonces. bueno, veamos el meme. ¿Lo vemos? Veamos. Aquí vamos. El meme del día es una gran verdad y tiene que ver con esa salud mental de la que estamos hablando. Ahí está el meme del día, Pedro. Te concedo el honor de leerlo. Si las escuelas siguen cerradas por más tiempo, los padres van a Oye, ¿quitaste tu micro? No, tengo mi micrófono encendido. Absolutamente. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Si las escuelas siguen cerradas por más tiempo, Sí. los padres van a encontrar la vacuna antes que los científicos. Oye, fíjate que a propósito de lo mismo, entre todas las cosas que ha generado esta pandemia, es que los padres se han dado cuenta finalmente que son ellos los que están encargados de la educación en gran parte de sus hijos. Obviamente que los colegios tienen la obligación del aprendizaje, de las temáticas, de determinadas condiciones intelectuales de los alumnos, pero la parte más importante de la formación está en la casa. Entonces, hoy día yo creo que en algunos lugares se ha distorsionado eso y los colegios, en el fondo, pasaron a ser como los almacenadores de niños chicos durante las horas laborales de los padres. Entonces ahora como los padres no los pueden dejar ahí, tienen que tenerlo en la casa. Y ellos son obviamente los que están haciendo ese doble papel. Pesaba por una parte porque tienen que estar haciendo tareas, guiarlos en cosas que a lo mejor ya ni siquiera desconocen, pero igual es entre las tantas cosas positivas y negativas que está dejando esta pandemia. ¿Te parece a ti o no? Bueno, la verdad es que yo creo que hemos recuperado un poco lo que siempre fue nuestro rol como padres. Ya yo tengo hijos grandes, no tenemos niños chiquitos en la casa, pero uno se da cuenta de cuán poco tiempo había para el tema de la formación. Porque no es lo mismo enseñar matemáticas y lenguaje, historia, que formar un ser humano, que inculcar valores. Eso no solamente uno se sienta en una mesa
con un lápiz y un papel, uno se comporta, con el comportamiento de uno es que uno le enseña a los hijos cómo vivir. Y por eso es nuestro tema del día de hoy, porque a veces los padres estamos teniendo comportamientos deleznables frente a nuestros hijos, ¿eh? Y pensamos que con decirle hagan esto, hagan esto, hagan esto, ellos van a obedecer. Nuestros hijos, mira, nunca le van a acertar en escucharnos, pero nunca le van a fallar en imitarnos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos qué es educar, que no es solo enseñar y ponernos a enseñar las tablas de multiplicar y eso, que es algo mucho más profundo. Así es. Oye, bueno, a propósito de lo que estábamos conversando, mira, bueno, no me has preguntado por qué ando así con corbatita y todo lo demás. Pensé que tú me ibas a preguntar. Bueno, pero para los televidentes lo que pasa es que estoy participando en un congreso internacional de seguridad y me toca exponer después de nuestra presentación, entonces tengo que estar más o menos acorde a esa presentación, pero estaba escuchando una ponencia momentos antes a propósito de los fake news, entonces fíjate que en Argentina el índice de fake news, o sea, el fake news en realidad es una falsa noticia, pero que puede generar varias cosas. Entre las cosas que puede generar son los delitos, que es lo que nosotros estamos hablando, y esos delitos ya son el phishing, que cuando te copian la tarjeta magnética, te pueden hacer una estafa, y una serie de argumentos que se están presentando hoy día. En el caso de Argentina ha aumentado un 500% ese delito, un 500%, imagínate la cantidad de delitos que hoy día se están cometiendo. ¿Y por qué? Porque todo está en torno a las redes sociales. Y hay centros, el centro neurálgico de los fake news de hoy día, desde el 18 de marzo en adelante, es el COVID-19. ¿Qué es lo que hace el delincuente? Porque el delincuente siempre lo ha hecho de la misma manera. Aprovecha las debilidades que nosotros le podemos ofrecer. Cuando nos roban un auto, la debilidad más simple, por dar un ejemplo bien simplón, es que se quedaron las llaves puestas o el vidrio abierto, por ejemplo. Pero en este caso no es tan simplón porque la debilidad es el susto que tiene la gente. Tenemos todo, porque también estoy entre los asustados, de lo que nos pueda pasar con el COVID-19. O sea, claro, esa sensación de inseguridad nos permite en este minuto tratar de aferrarnos, salir de nuestro estado de confort y aferrarnos de cualquier cosa que nos puedan ofrecer algo. Por lo tanto, esta visión del delincuente ha hecho que ofrezca visitas a domicilio, a tomar los exámenes. Una persona que tú recibiste un WhatsApp ayer indicaba de que habían llegado personas simulando ser de la Seremi de Salud, con identificación falsa de la salud. Eso pasó en el día de ayer, que por cierto, hay que decirlo, Pedro, dilo, que llegaron personas vestidos, todo hasta con identificaciones de la Seremi de Salud, supuestamente a tomar muestras, y era mentira. Entonces, de cada cosa van aprovechando algo, ¿entiendes? Entonces, los focos hoy día son la venta de insumos, por ejemplo. Que hoy día algo se ha regularizado, pero hay insumos, desinfectantes, por ejemplo, que en los supermercados no hay uno solo, no hay nada. Por lo tanto, si alguien ofrece este spray, que no voy a dar el nombre, por una noticia, es fácilmente que la persona pinche ahí para obviamente tomar contacto con el presunto vendedor, que finalmente es un vendedor falso, porque lo que está buscando es la identificación digital de cada uno de nosotros, de la persona que pincha. Hay otros, por ejemplo... Pero mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, mira que tenemos en pantalla, que es del Scotiabank. Es igualito al Scotiabank, tiene el mismo logo, te hablan prácticamente el mismo lenguaje y te dicen, incluso el gancho es, mira, te hemos descontado 200,000 pesos de tu cuenta, dice esa factura ahí. Para usted ver los detalles, pinche tal lugar. Cuando a ti te dicen que te están sacando plata, que te están descontando, tú lo primero que haces es enojarte, dices, pero ¿cómo me sacaron plata? Claro. De inmediato, entonces va a ir mutando, porque partió de esa manera, y cuando uno empieza a pensarlo, estamos trabajando en este tema, ¿cuál yo veo la mutación para esta semana? Ahora esta semana son dos. Una es, ayer se anuncia, por ejemplo, la entrega de 2.500.000 canastas de alimentos, que nadie sabe todavía. Hoy día trataron de aclararlo en la autoridad de la manera que lo va a entregar, pero entonces va a ser, el delincuente tiene un caldo de cultivo ahí para empezar a decir, señora, ¿cómo se llama? ¿A qué hora, por ejemplo, le entregamos su canasta de alimentos? Porque son 2.500.000, ¿entiendes? Esa va a ser una falsa firmada, que va a pasar así. Otra situación parecida es la que está pasando con los bancos. Tú mostraste uno de los bancos. Bueno, la cantidad de préstamos y todos bajo el lema COVID-19 es tremenda. Para las pequeñas empresas, para las medianas empresas, para las grandes empresas, para la gente que tiene honorarios, se están salvando, lamentablemente por ello, obviamente,
solamente las personas que están con trabajos muy informales, que son los únicos que nos está llegando ayuda, que es distinto a que la ayuda sea o no sea la que se necesita. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la situación de que algo va a llegar. Y ese algo va a llegar genera una vinculación porque te ofrecen que te llegue algo, pero tú no puedes ir a buscarlo. Mira, por ejemplo, de lo que estás hablando, este supuestamente lo envía el supermercado Líder y te están ofreciendo una compra, un paquete de mercadería. ¿A quién no le cae bien que le mande el supermercado Líder o cualquier supermercado una mercadería? Te pide, entra este link para poderlo recibir y ahí te agarran también. Así es. Entonces, a contar de esta fecha, yo creo que por lo que yo vi hoy día, por una situación puntual que ocurrió hoy día en Santiago, una manifestación un poquito violenta, social, en una comuna como en el Bosque, claro, en que se reúne un grupo de personas, en que porque detrás de esto también, aparentemente también hay alguna situación maligna políticamente maligna. Son intereses políticos de mediano plazo, ¿me entiendes? Para lo que viene. Pero dicho eso y ajena a eso, es probable que la situación, porque la manifestación que hubo en la comuna del Bosque hoy día fue de gente pidiendo alimentos. Ahora, de esa gente que está pidiendo alimentos es muy probable que sí sea efectivo, pero eso mismo se puede repetir como un fake news, por ejemplo, por un llamado para que la gente pueda enganchar en este tipo de manifestaciones producto de esta necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Estoy sin trabajo, no tengo alimento, necesito que alguien me ayude. Y ese alguien me ayude, hoy día oficialmente, solamente es el gobierno, los estamentos que corresponden, y las municipalidades que están en su propia campaña, y una campaña más chica que hizo por ahí la Cruz Roja. Pero ¿quién te dice a ti que aparezca por ahí la Fundación XX, ajá, promoviendo la recolección de alimentos para ir en ayuda a la población ZZ? Y la gente, con ese espíritu solidario ante esta necesidad tremenda, probablemente pueda enganchar. Primero, te van a estafar con los alimentos. Segundo, con el dinero que tú puedes aportar. Y tercero, te van a pinchar tu dirección. Por lo tanto, para cerrar este capítulo, yo recomiendo especialmente a nuestros queridos, ¿cómo le podemos decir? Facebook videntes. Facebook videntes, le digo yo. Red videntes, internet videntes. No se olviden de estas recomendaciones, comprueben las condiciones antes de estos enganches que lleguen. Busquen lo que diga Kenny varias veces, el candadito de seguridad que tiene que estar arriba. Por último, llamen por teléfono al lugar de origen del mensaje, pero antes que nada, cerciórense bien antes de hacerse parte de una comunicación cibernética que los puede llevar definitivamente a convertirse en una nueva víctima del cibercrimen. Eso claro, fíjate, ya para terminar con este último, este también corroborado por la PDI que es falso, de la pizzería Papa John's, que estaba ofreciendo 2 pizzas gratis y te decían, bueno, para obtener tu pizza, entra este link. Ahí los delincuentes te van a tomar muchísimos datos de tu celular o de tu computador. Ese tipo de noticias, como bien Pedro dice, si te llegan, tú tienes la duda, que no debería tenerla porque yo no creo que nadie ande regalando así, pero bueno, si te llega y tienes la duda, llama a Papa John's, llama al Líder, llama al Scotiabank, llama de donde sea que te llegue y pregunta si efectivamente la cosa es así. Pero no se deje porque andan como león rugiendo, andan los pillos tratando de engancharnos, ¿eh? De verdad que es una pena. Y dice Gerson Jiménez, Pedro, bendiciones para ti, tu familia, paz, salud y prosperidad. Amor para ti también, un abrazo allá a República Dominicana. Y nos dice acá en Chile, Héctor Ugalde Olivares, hola Pedro y Kenia, siguiéndole desde Coquimbo. Oye, ¿cómo es que dice la canción? ¿De Coquimbo soy? ¿Qué dice? Algo así. Un abrazo, Héctor. Gracias por ese seguimiento. Un abrazo. Comparta la transmisión en su red social, igual a Gerson y a Nilsa. Pues ya está con nosotros nuestra psicóloga, Carolina Quesada. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Aplaudan en su casa, apláudala. Muchas gracias. Hola, Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? Estamos bien, gracias al Señor, agradecido a Papá Dios que nos mantiene con vida y salud. Pero, Carolina, te pedimos que vinieras hoy a hablar del tema de la salud mental, porque primero el presidente ayer habló, el presidente de Chile me refiero, habló de que iba a apoyar, además de el Ministerio de Salud, iba a comenzar también a tener espacios para atender a las personas en el aspecto de la salud mental, cosa que no se había hecho antes. Estábamos concentrados solo en luchar contra el coronavirus,
Pero esta cuarentena y lo que sigue en adelante ha traído tantos problemas psicológicos que el gobierno se vio la necesidad de ofrecer ayuda e incluso gratuita a las personas. Yo te quiero preguntar, Carolina, y lo vemos, lo estamos viendo. ¿Qué te dicen tus pacientes? ¿Qué notas tú? ¿Efectivamente tú crees que las personas se están afectando psicológicamente por la cuarentena? Sí, sí. Había un aumento. Yo creo que las personas han tomado más conciencia respecto del cuidado de la salud mental, ¿ya? Porque hay muchas cosas que se estaban naturalizando al interior de la familia y antes no consultaban, ¿ya? En el programa pasado me fui pensando en términos de la salud, de cómo la salud nosotros vivenciamos esto de que repetíamos conductas que nos llevaban efectivamente a estar en riesgo. Y hay factores que muy pocas veces se analizan como para que la gente común los entienda. El concepto del autocuidado y de salud es un tema culturalmente aprendido, son conductas que hemos aprendido durante toda la vida, el cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sí. Y en ese sentido, nosotros como cultura no se hace mucho énfasis en la salud física, en tener tal o cual enfermedad que sea evidente, que esté catalogada en un manual. Sin embargo, el tener o no la exposición o colocar nosotros los límites frente a una situación que nos es adversa, no nos han enseñado culturalmente a empoderarnos de eso. Y eso también se relaciona mucho con estos aspectos al interior de un contexto en particular, que en este caso es la familia, en donde se da el escenario de violencia intrafamiliar, en donde muchas conductas han sido naturalizadas y aprendidas. Conductas como gritarse, golpearse, cosas así. Conductas que tienen que ver que son evidentemente físicas, de maltrato, o más bien de índole psicológico, o conductas violentas por omisión. ¿Ya? Claro. ¿A qué me refiero? A que basta con que la otra persona, la contraparte tuya, otro interlocutor, sepa que aquello a ti te molesta y lo reitera en su conducta. Entonces eso ya constituye un acto violento. Sí, es un abuso. Claro, porque sabe que haciendo eso, de alguna manera, te perjudica. El saber que alguno de los miembros de la familia está en un rol de subordinación, por así decirlo, claro, o de no mucha ventaja, entonces claro, tú impones tu poder básicamente desde lo que pueda ser la administración económica, desde ser dueño de la vivienda. Entonces ahora se hace más imperativo de que aquellas personas que estaban en una situación de que a veces, bueno, siempre que, no sé, pues, que te da la borrachera, me llegas y me echas y no, ahora puede que si pasaba una vez al mes, ahora pasa todos los días, no sabes si te van a echar o no te van a echar, no sabes si duermes o no duermes con los niños hoy día, o si los que no tienen niños dormirán en el sillón o en otra pieza, en otro dormitorio. Entonces, ahora se han hecho más recurrente el poder darte cuenta de estas cosas, porque son reiteradas en el tiempo, o sea, se ha hecho de manera más regular, porque el agresor y la víctima están en cuarentena. Entonces, claro, personas que han roto la cuarentena a fin de colocarse a salvo. En otros países, yo estuve leyendo un caso que me llamó mucho la atención, en España se está implementando el tema de que cuando una persona de cualquier género consulta por ciertos medicamentos, se activa al tiro una cadena de acción por la supuesta violencia que pudiera haber detrás de esa compra. Mira, como antiinflamatorio, cosas para los golpes, calmantes, cosas así. Exacto. Mira. Entonces, esa es una vía que están tomando algunos organismos para que efectivamente estas situaciones que suelen quedar en el contexto invisible, en el contexto del silencio, de alguna manera sean los organismos pertinentes quienes puedan tomar acción, porque acá si bien te dicen, mira, si tú ves que o escuchas ruido, que tu vecino, que esto llama, culturalmente las personas han aprendido a mantenerse al margen. Entonces ¿verdad? Hemos aprendido a mantenernos al margen, porque dice, bueno, no te metas en problemas, porque al final las leyes no funcionan, después tú lo ves ahí, y de cierta manera las personas tienen razón, o sea, hay innumerables casos en que las personas logran medidas cautelares para sí mismas, sin embargo son ellas las que tienen que entregar los hijos para las visitas.
Entonces, hay una realidad de cuidado que tampoco la persona siente que está siendo protegida. Claro, Carolina, pero este tema de esta convivencia que se vuelve nociva, agresiva, tiene varios componentes. Una de ellas es la persona que es abusada y otro que es la persona que abusa, como dices tú, quizás valiéndose de que es el dueño del domicilio, que es la persona que aporta, o que es la persona que quizás emocionalmente es más fuerte, quizás es una persona sana y vive con personas enfermas, o quién sabe por qué, porque las relaciones de poder-debilidad se dan por cualquier causa. Esto yo siempre he dicho que para que haya uno que abuse es necesario que haya uno que se deje abusar. ¿Por qué razón hay personas que se dejan abusar? De la misma manera en que el perfil del abusador interiorizó ese patrón de abusador, las víctimas también han aprendido y interiorizado un rol de víctimas. Entonces emite señales conductuales, su lenguaje corporal le indica al otro que puede ser violentado, o al menos el otro comprende que puede seguir perpetuando ese tipo de conductas violentas con esta persona, por omisión, psicológicas o físicas. O todas se despliegan, o todas las anteriores que se despliegan según el contexto. Entonces, el trabajo particularmente es hacia las víctimas, de la contención psicológica, de poder exteriorizar lo que está pasando, porque la víctima lo que tiene es una codependencia respecto del abusador, del perfil del agresor. Entonces, cuando logra colocarse un poco, distanciarse de esta codependencia, puede comprender qué es lo que le está pasando. Y a veces pueden ser perfiles de personalidad de alguna manera un poco más limítrofes, o personas que efectivamente tienen una inteligencia superior al promedio y también son víctimas, ¿ya? Lo que sí se ve es que cambiando la víctima su comportamiento, efectivamente hay un cambio en el perfil del agresor. Porque ya ¿en serio? Una consulta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si uno lo relaciona con la cuarentena, obviamente que el hecho de que están juntos, en cierto modo potenció, pero también podría significar que siempre estuvo en él o la agresora, siempre está ese sentimiento. Sí. Por lo tanto, hoy día lo que se hace, se exterioriza. Claro, se manifiesta. Es importante también saber cuáles son las formas en que las personas que son violentas o que evaden situaciones que puedan ir más allá del límite de la otra persona. Antes, en la cuarentena, lo que hacían, por ejemplo, era pegar un portazo, irse de la casa, irse con los amigos, emborracharse y no llegar en 2 días más o aparecer en la noche. Ahora no está esa opción. Entonces la persona irritada, la persona que está enojada, la persona que empieza en esta escalada de irritabilidad y de violencia, queda en la misma casa, queda en el mismo lugar físico. Entonces, de esa manera se va ofuscando más. Claro, te quiero preguntar, antes te pregunté por la víctima, ahora te quiero preguntar por la persona que sería el victimario o el abusador. ¿Qué hace que una persona, porque estamos hablando de salud mental y yo creo que ambos, tanto el que permite ser abusado como el que abusa, tienen problemas de salud mental, sí. Poniéndolo en el real contexto de lo que esto significa. ¿Qué es lo que motiva a una persona que abusa de otra? Bueno, las motivaciones son intrínsecas a esa propia persona, pero en general el patrón es una persona que anteriormente también fue violentada, aprendió a violentar a otros, ¿ya? Que sigue perpetuando este perfil de comportamiento porque encontró el cómo, ¿te fijas? Claro. Pero el perfil de la persona, claro, el perfil de la persona del agresor se caracteriza por una persona más bien que es ególatra, que es narcisista, que de alguna manera violenta al otro a través o del conocimiento intelectualmente, por el manejo o no del poder de una manera, obviamente, en donde no ve sus puntos ciegos, que es una persona excesivamente manipuladora. Y tenemos del otro lado una persona que es más bien que de contención, que es una persona que quizás es más flexible, mientras el otro es más estructurado. Entonces, y en el otro ser estructurado, el que es un poco más flexible emocionalmente, saca de las casillas al otro, porque los límites ahí
nunca han calzado. Claro. Y en ese sentido se van haciendo como estos cruces para perpetuar esta dinámica de interacción. Oye, pero es una bomba de tiempo tener estas personas juntas. Con razón la cuarentena está haciendo que muchas de estas cosas surjan, porque al tener esta ventana de escape que se iba, como dices tú, con los amigos, tal vez ella se iba con las amigas, o tal vez iban a la iglesia, o tal vez o tenían actividades que le hacían soltar presión. Ahora no, ahora están ahí enclaustrados y esta es una fórmula pero terrible. A ver, hay un aumento ahí de la... Sí, y es importante señalar que las personas que sufren un trastorno de depresión mayor o episodios de depresión son aquellas personas que han estado en rutina o dinámica de comportamiento siendo víctimas, ¿ya? Es muy probable que... ¿en serio? O sea, perdón. Hay una correlación positiva entre el maltrato intrafamiliar y las mujeres con depresión mayor o en algunas de sus fases, episodios depresivos. Entonces, es bueno consultar, es bueno que existan estos canales de contención ciudadana que en una primera instancia puedan dar esta contención emocional a aquellos que están pasando por esto, puesto que la violencia se relaciona con algunos trastornos que pueden afectar nuestra salud psíquica. Y no necesariamente... O sea que las personas que son víctimas son las que terminan enfermándose. Bueno, es casi lógico. Es casi como que 2 más 2 son 4. Cuando se deprime el sistema nervioso central, nuestro sistema inmunológico empieza a fallar. Entonces, empieza a buscar excusas de alguna manera en enfermedades que puedan somatizarse físicamente, pero a la larga, cuando tú logras salir de esto es porque efectivamente tú lo que tenías enfermo lo sanaste emocionalmente. Sí. Las personas cuando tienden a disminuir o a deprimirse su sistema inmunológico se evidencian enfermedades físicas, biológicas. Sí. Sin embargo, hay un fuerte componente psíquico y emocional detrás de esto. Claro, por eso es que nunca se pueden sanar efectivamente. Oye, Carolina, bueno, en todo caso tenemos problemas. Tenemos la situación de un victimario, una situación de una víctima, pero además tenemos este gatillante que no se termina mañana. O sea, yo creo que así extraoficialmente se dice que por lo menos son 15 días más, no solamente con los efectos que tiene naturales del miedo de la pandemia, que te pueda cambiar la actitud de las personas, sino que el encierro propiamente tal es para de aquí a 15 días más. ¿Qué pasa de aquí para adelante en estos días? ¿Qué podría hacer una persona? Bueno, lo que podría hacer consejos. Si usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar, tiene que usar aquellos medios y canales que están dispuestos en estos momentos y activos para usted. ¿Ya? Como en primera instancia. Obviamente, no consentir el maltrato o el abuso de poder, favorecerse y armarse de empoderarse en ese momento y buscar una red social, entre comillas, de apoyo social a aquellas personas que a veces usted nunca le ha contado que le está pasando esto por miedo, por vergüenza, por culpa, ¿ya? No olvidemos que en una de las comunas más populosas de Santiago, en Providencia, cuando se empezaron a decretar las cuarentenas, se dispararon las denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, también ahí hay un estrato económico medio alto que de alguna manera se esconden estas situaciones de violencia por lo que dirán fuera de tu entorno familiar. Por lo que dirán ¿qué dirán los otros? Ha matado tantos sueños y además tantas personas. En marzo de este año hubieron 4 femicidios. ¡Wow! Ay, pero lo que dijiste me tocó el alma. Ese qué dirán ha matado tantos sueños, ¿eh? Qué terrible eso. Permanecer con una persona que te abusa precisamente porque socialmente se vería feo una separación o que el problema salga a la luz efectivamente, o tal vez la dependencia económica, o tal vez el mismo tema de estar en la pandemia, o sea, no es el mejor momento para una separación. La otra vez lo hablamos, la situación de cuarentena no es el mejor momento para tomar una decisión en términos de separarse o no separarse. Eso no significa consentir el maltrato o el abuso. El tema es que es una decisión
sí, esta situación que estás viviendo, le sumas, por ejemplo, la violencia, a la pandemia le sumas la violencia, le sumas el estar sin trabajo, le empiezas a sumar el estar sin recursos económicos, etcétera, etcétera, pero al menos lo que debe lograr la persona que está siendo violentada, yo sé que es con mucho esfuerzo porque cuesta mucho, es empoderarse y colocar un límite saludable. ¿Ya? Hoy la día, persona que es víctima conoce a su agresor y sabe también cuál es el punto ciego. No lo utilice para que de alguna manera esto vaya en escalada, utilícelo para colocarse a salvo y haga las cosas. Carolina, que hoy día es más complejo con el problema, producto de esta cuarentena, por el procedimiento legal que hay aquí. Cuando hay violencia intrafamiliar se va por dos canales. Uno es el canal penal, que sanciona obviamente el delito propiamente tal, la agresión, o sea, el golpe, el femicidio, todo lo que pasó. Y otro es como un canal administrativo, que es lo que ven los tribunales de familia. Por lo tanto, entonces la primera instancia, que generalmente va por el canal del tribunal de la familia, y ese tribunal de la familia lo primero que trata de primero buscar una armonía, pero después de eso, cuando ya no la logra, decreta medidas cautelares. ¿Qué significan las medidas cautelares? Que el agresor no puede acercarse a ese domicilio. Entonces, cuando tú lo ubicas en este contexto de lo que está ocurriendo hoy día, y ese agresor que ¿cómo se llama?, que le prohibieron estar a 200 metros, no tiene en primer lugar donde irse o no lo va a respetar, y en segundo lugar, para que lo respete, tiene que haber fuerza. ¿Y quién hace esa fuerza para que se respete? Los carabineros, y los carabineros no están porque están en otra. Entonces, el problema hoy día es sumamente complejo, no... Aparte de todo lo que tú señalas muy bien, muy certeramente, del miedo, la vergüenza y todo lo demás, se agregan todos otros componentes que ni siquiera puedes ir al tribunal a hacer la denuncia. Imagínate. Es casi como estar preso. Mire, dice don Héctor Ugalde, dice, es una situación que se ha exacerbado en este tiempo de cuarentena y que estaba en las demandas sociales del movimiento feminista, con el cual yo siempre me he declarado estar en desacuerdo casi total, menos en esto, y que se da en todos los estratos sociales, como bien decía Carolina también. Por otra parte, él dice que el hacinamiento en que viven las familias y el alienamiento que provocan los medios de las noticias. Por eso este programa es un remanso. Mira, nos tocó piropo el final en medio del conflicto. Gracias, don Héctor. Bueno, lo que dice él es muy cierto. O sea, mira, viendo la complejidad de cómo poner en práctica esto, es que también una de las disposiciones que han establecido es poner a la brevedad esta contención emocional, porque efectivamente esta instancia, este programa, esta media hora, está llegando a alguien que en estos momentos necesitaba también escuchar esto. Así es. Apaciguar tu ánimo, tener esta prudencia que no significa consentir al agresor, sino que colócate a salvo, en el sentido de que tienes que decírselo a alguien. Quizás ahora es el momento en que tienes que tomar esa fuerza para comunicárselo a una persona de tu familia que nunca se lo has dicho, y pensar qué sería lo más terrible que podría pasar, si ya has pasado por lo terrible. Nunca es tan terrible, siempre se puede. Mira, cuando vayan a los tribunales de familia, saquen el número, pero váyanse al tiro a solicitar medida cautelar. ¿Ya? Cuando empiezan con la burocracia, es verdad, la gente se aburre, pero vaya al tiro a solicitar una medida cautelar. Pero Carolina, hay tipos de violencia y de abuso que no involucra daño físico per se, porque ya aclaramos que este estrés tan profundo termina matando a la otra persona o haciéndole tanto daño como un golpe. O sea, es como nosotros en mi país decimos cuchillito de palo, o sea, te va cortando con la madera, y te va haciendo daño, pero no se va notando. También es como el efecto de la gota sobre la piedra, que tanto va la gota a la piedra hasta que le abre un hoyo. O sea, tiene ese efecto también. Ahí, tú no puedes asociarla, o sea, no deben asociar solamente la violencia física, la violencia psicológica. Claro. Que está incorporada también en la ley. Sí. O sea, la ley habla claramente. Bueno, con esto me despido porque yo tengo que pasar al otro programa. La ley de violencia intrafamiliar, que es relativamente nueva en nuestro país, no solamente considera, porque aparentemente de lo que hemos conversado pareciera ser una disputa entre el esposo y la señora, entre ambos. No, ahí va la ley cubre todo lo que está dentro del hogar, incluyendo incluso la asesora del hogar. Tú podrías tener violencia intrafamiliar contra tu asesora del hogar, contra la abuelita, la tía,
Incluso hay un caso bien emblemático que hay por ahí, un pololo de una niña de un hogar, imagínate, Sí. un pololo. Entonces, y ese tipo de violencia o la tipificación de la violencia tiene estas dos aristas, una psicológica y otra es violencia física. A partir de Gabriela se incluye la violencia en el noviazgo, que para Chile es el pololeo, en otros lugares noviazgo. Y terminan estas dos aristas, la que señalaba Carolina, que es la administrativa, que es los tribunales de familia, o la otro canal, que es el tribunal penal. Bueno, yo me despido, Carolina, me despido, quien querida, porque tengo que pasar la conferencia y que te vaya muy bien. Nos vemos mañana, que esté muy bien. En todo caso, la gente que está en la red de mi Facebook va a continuar la transmisión, solamente soy yo que pasa por otro lado. ¿Ya? Mira, Pedro, te pide don Héctor Ugalde que si bien es cierto que ya has tratado el tema, también le gustaría que te refirieras a la violencia o falta de trato de formación de algunos guardias de seguridad en un próximo programa. Es una petición abierta que él te hace. Bueno, lo haremos incluso mañana mismo. O sea, tú, Kenia es la productora del programa y es la que pone los temas, así que piénsalo a ella. Nos vemos. Yo me voy. Hecho, don Héctor. Chao, Pedro, que te vaya bien. Éxitos en tu ponencia ahora. Gracias, bye. Esperemos que le vaya bien porque va a representar a Chile en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. Ahí va a exponer, así que esperamos que le vaya muy bien. Carolina, tus redes para la gente que se quiera comunicar contigo, porque al final dijiste algo y es que busque ayuda, que no se quede con eso callado, que analice. Y además hay gente que tiene dudas y dice, ¿será esto abuso? ¿Será que esto que me está pasando se puede tipificar como abuso o maltrato? Hable con una experta. ¿Cómo se comunican contigo? A ver. Conmigo en elefanteblanco.cl, pero más que, o sea, cuando tú ya sabes que traspasan tus límites y te sientes violentado, eso para ti es violencia. Eso es violencia. No necesitas que te lo reafirme nadie más, pero de alguna manera busque la ayuda profesional que necesita para salir de ese círculo de la violencia. Eso es violencia. Si te agrede, si te violenta, si no te permite ser lo que tú eres, si no te permite expresarte, si no te permite tomar tus decisiones, eso es violencia. Aunque no te den un puño, aunque no te den un golpe físico, pero te están agrediendo en tus derechos, en tu voluntad, en cuántas áreas emocionales más. Eso es así. Pero antes de terminar, nosotros siempre vamos a la palabra del Señor, que es lo que al final de cuentas, pues nos da más tranquilidad, nos da paz, nos entrega ese consuelo que todos necesitamos, ¿verdad que sí? Y hay una parte aquí que yo quiero mostrar, es un versículo de la Biblia que está aquí en el libro de Isaías, capítulo 26 y versículo 20, donde el Señor le dice, vete a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas y escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Está hablando en un contexto de un juicio que venía hacia un pueblo en específico y el Señor le dice a su pueblo que está inmerso, que está cohabitando con otro pueblo, con ese pueblo que iba a ser juzgado. El Señor le dice, mira, tráncate en tu casita, ponle cerrojo a tus puertas y escóndete por un breve tiempo. Hay mucha gente que cree que esta cuarentena es casi como un castigo, que es casi como una especie de trama mundial para hacer que la iglesia no esté haciendo sus actividades. Y efectivamente yo te digo que como parte de la iglesia hoy día tengo muchísimas actividades, quizás más que antes, pero se nota en la voluntad de Dios que hay un momento en el que uno tiene que retirarse de un área de agresión, uno tiene que retirarse de un ambiente agresivo, uno tiene que retirarse y sustraerse de un ambiente que está siendo nocivo. No todo el tiempo de salir a dar el pecho y a enfrentar y a pelear por una causa X. Hay momentos, como se evidencia en este versículo, en que Dios mismo le dice a su pueblo, ¿sabes qué? Esto lo voy a arreglar yo, tú escóndeteme aquí tranquilito. No estoy diciendo que todos los tiempos sean para esconderse, como tampoco todos los tiempos son de salir a pelear. Hay una diferencia entre levantarse y pelear y otra diferencia entre protegerse. Y está en obedecer y escuchar la voz de lo que Dios te está diciendo. Si tú eres una persona que está siendo víctima de una agresión, hay un momento que es de ponerte a salvo, de salir de ese espacio y encerrarte o cuidarte o protegerte en un ambiente donde tú seas efectivamente protegida. En el contexto de esta pandemia, hay mucha gente que quiere salir a predicar a las calles, pero tuvimos años para hacer eso.
Si hoy día no se puede hacer, predique desde su casa, haga un programa, saque un computador, predique por WhatsApp, pero hay tiempos y no todo se hace en todo tiempo. Hay que tener una sabiduría especial, hay que tener un oído de la voz de Dios para saber cuál es el tiempo que Dios te está pidiendo que vivas en este momento. En este momento es tiempo quizás para mucha gente de resguardarse, es tiempo para mucha gente de entrar en una intimidad con Dios para oír su voz, no es tiempo de estar dando peleas por ahí. Si te dicen que te guardes, no quieres salir a predicar, habrá tiempo para eso. Ahora te están diciendo, quédate tranquilito, quédate guardadito, quédate ahí en reposo, ven conmigo, habla conmigo y deja de estar hablando con todo el mundo, que a final de cuentas, obedecer la voz de Dios es lo que da mayor resultado. Es lo que queríamos compartir con ustedes como palabra de Dios en el día de hoy, esperando que les sirva. Yo creo que ha sido un programa magnífico, Carolina, de verdad, y sé que para mucha gente le ha sido de bendición. Tanto lo que dijiste tú, lo que contó Pedro, como esta palabra para el cierre final. Así es. Y bueno, como ya nos tenemos que despedir, yo quiero invitarles a todos ustedes a que se unan a Conexión H21 para un tiempo de oración que se está teniendo por toda Latinoamérica. Les voy a invitar a ver el video. En el día de hoy, Conexión H21 está orando por todos los inmigrantes, así que yo soy inmigrante aquí en Chile, todos somos inmigrantes de una determinada manera. Vamos a ver este video antes de concluir nuestro programa del día de hoy. ¿Sí? Vamos. Saludos, mi nombre es Daniel Bravo, director de Fundación Dulos. Es una organización enfocada en apoyar ministerios y líderes cristianos que están trabajando directamente en comunidades, fortaleciendo y desarrollando capacidades para que puedan ser eficientes y eficaces en la labor que desempeñan. Una de las cosas que hemos podido ver con claridad a raíz del fenómeno del coronavirus ha sido las profundas desigualdades que existen en nuestro mundo. En particular, ahora nos podemos dar cuenta que aquellos que están sufriendo más por este fenómeno son aquellos que ya estaban en situación de vulnerabilidad anteriormente. Lamentablemente, son los más pobres de los pobres y los más vulnerables los que están siendo mayormente impactados por el coronavirus. Dentro de estos grupos humanos que sufren, se destaca en particular la situación de los migrantes, no solamente en nuestra región, en Latinoamérica, sino a lo largo del mundo. Personas que han tenido que salir de su país de origen por distintos motivos, que ahora están en países extraños, sin poder retornar a sus hogares, separados de sus familias y del apoyo emocional que eso implica. Y muchas veces en la situación de que los países donde están actualmente no pueden o no quieren ayudarlos a acceder a recursos básicos que necesitan para poder subsistir. La situación de los migrantes, no solamente en nuestra región, sino a lo largo del mundo, es particularmente desesperada. Oremos por la situación de los migrantes en todo el mundo. Oremos para que el Señor dé sabiduría a los líderes de las naciones, donde hay particularmente concentración de migrantes, para que puedan atender a las necesidades de ellos. Y oremos para que la Iglesia recuerde su vocación de servicio al necesitado y pueda movilizarse para ayudarlos también. Les pido que me acompañen en oración para que el Señor tenga misericordia y pueda proveer a los migrantes en nuestra región y a lo largo del mundo. Ahí está, este es el motivo de oración el día de hoy. Con esto nos despedimos. Dice don Héctor Ugalde, entonces Kenia, le solicito que incluya el tema y desde el punto de vista psicológico. Lo haremos, Héctor, y esperamos de verdad que ahí, pues, Papá Dios nos guíe para hacer un programa así cada tarde que les guste, que les enseñe, que les entretenga, que les edifique, ¿sí? Nos vemos, Caro, entonces, nosotros. Nos vemos, Kenia. Que estés bien. Linda semana. Y gracias por lo que compartiste. Señores, cuídense mucho. Los esperamos mañana a las 7 con otro programa de Todo Un Poco con Pedro y Kenia. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao, chao.